y contextos. Entonces, por eso nuestro trabajo gira en torno a la literatura infantil y a sus diferentes manifestaciones. En el día de hoy vamos a tener a Gloria Cecilia, vamos a volver a retomar la lectura en voz alta mediante esta vía. Vamos a leer solamente la última parte. La semana pasada avanzamos en la lectura, fuimos más allá de la mitad, conversamos sobre lo que habíamos leído y hoy vamos a leer la parte final del libro. Entonces, Gloria Cecilia nos va a acompañar. Bienvenida de nuevo. Gracias. Que hayas aceptado nuestra invitación. Quiero leerte los comentarios que dicen buenas tardes, bueno, acabo de llegar. Ay, perdón, estoy leyendo otros, perdón. María Angélica dice buenas tardes, entonces vamos a charlar contigo. Mil gracias por estar aquí con nosotros, Gloria Cecilia. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Y bueno, sí, yo estaba desilusionada de no poder estar en carne y hueso en la universidad, pero bueno, al menos yo por una vez que estoy en Colombia, hacía tanto que no venía, y pues bueno, así es la vida. Entonces aprovechemos lo que Internet nos permite. Bueno, Gloria Cecilia, entonces, si quieres, empezamos con la lectura de la página 109 a la página 125 del libro. Ok. No. ¿Ya? Ya. Bueno. Cuando Monona cumplió 6 meses, papá se fue de viaje. El tío Raimundo lo invitó a su hacienda y papá, que adora el campo, no se hizo de rogar. A los 3 días de su partida, papá ya nos hacía una falta inmensa. Le tenemos miedo, es verdad, pero lo queremos mucho. Cuando regresa de su trabajo, se sienta a leer el periódico y no lo podemos interrumpir porque se enoja. En la mesa nos exige un comportamiento impecable y nos obliga a dejar los platos limpios. La comida no se tira, niños, nos dice mientras nos muestra su cinturón. Y nosotros, que comprendemos muy bien el mensaje, hacemos esfuerzos para comernos lo que no nos gusta, como la remolacha o la sopa de calabaza. Pero papá también ríe y hace bromas y nos dice que nos quiere mientras nos restriega su mentón contra el rostro, haciéndonos cosquillas con su barba. Una semana después de la partida de papá, mamá se volvió a enfermar. Una noche dijo a Tatá que se sentía mal como la otra vez. Tatá corrió a buscar a la abuela, que estaba en casa de la señorita Elvira. Eran casi las 7 de la tarde y había empezado a llover a cántaros. La abuela entró en casa como si fuese un rayo desgajado de la tormenta. Se asustó cuando vio la palidez de mamá. Hizo que se acostara y la arropó como si se tratara de un bebé. Luego le preparó una bebida caliente y se la dio. La abuela nos ordenó a Tatá y a mí dar de comer a nuestros hermanos y acostarlos, mientras ella iba a pedirle a la señorita Elvira que fuera a buscar un médico. Mis manos temblaban mientras daba el biberón a Monona y vi los ojos de Tatá llenos de lágrimas mientras enfriaba la sopa de Nena y de José. ¿Mamá se va a morir?, preguntó el negro sin parar de jugar con la cuchara. Cállate, estúpido, le gritó Tatá. El negro se puso a llorar y la pobre Tatá, condolida por haberlo tratado mal, intentó calmarlo. En esas volvió la abuela. Estaba empapada, pues en su prisa ni siquiera se había llevado un paraguas. Mamá se había adormilado. La abuela nos ayudó a meter a los pequeños en la cama. Luego Tatá y yo nos sentamos a su lado cerca de mamá. La abuela iba cada 5 minutos a la ventana a ver si veía llegar a la señorita Elvira. La lluvia no paraba y el tac-tac de las goteras que mojaban el piso de nuestra casa se oía a pesar del ruido del aguacero. Qué desgracia no tener teléfono, dijo la abuela. Por fin llegó la señorita Elvira, pero sin el médico. No había encontrado ninguno. Y en el hospital, señorita Elvira, le preguntó la abuela con desesperación. Tampoco, doña Flora, dijo la pobre mujer angustiada. Matasanos de los diablos, ni siquiera hay uno en el hospital. ¿Pero por qué vive la gente en estos condenados pueblos?, exclamó la abuela en el colmo de la furia. Mamá se agitó. La abuela corrió a su cabecera. Súbitamente mamá se retorció de manera horrible. Tatá y yo gritamos espantadas. La señorita Elvira se acercó para ayudar a la abuela a calmar a mamá. Mi hija se me muere, decía la abuela llorando. Mamá se quedó quieta de pronto.
Voy a sacar un médico de donde sea, doña Flora, dijo la señorita Elvira mientras iba corriendo. El motor de su coche arrancó con un rugido desesperado, como si comprendiera lo que pasaba. La abuela friccionó la cabeza de mamá, que había caído en una especie de sopor. A la cama, niña, nos dijo la abuela. No, abuelita, no, le suplicamos llorando. La abuela no dijo nada. Nos estrechó contra ella mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La señorita Elvira tardaba en llegar. Me quedé dormida en la sala, en el sillón de papá. Soñé que alguien lloraba. Me desperté y me di cuenta de que en realidad alguien lloraba. Era Tatá. Me precipité al cuarto de mamá. Miré su rostro. Estaba a su lado. Mamá está muerta, Hanna, me dijo Tatá. Miré a la abuela, que tenía una de las manos de mamá entre las suyas, y la miraba con una mirada que yo no le conocía. Me pareció que de pronto la abuela había perdido toda su fuerza. Creí que estaba frente a otra persona. Volví a mirar el rostro de mamá. A pesar del color azulado, era el mismo rostro dulce y terso de siempre. No, Tatá, mamá está dormida, dije. No, Hanna, está muerta, dijo llorando a gritos. Cálmate, Tatá, dijo la señorita Elvira, tomando a mi hermana entre sus brazos. Me di cuenta entonces de que en el vano de la otra puerta estaban Alicia y doña Marta, nuestra vecina. Volví a mirar a mamá. De pronto comencé a flotar. Quería llorar y no podía. Me parecía que mi cuerpo era hueco, que no tenía ni corazón ni cerebro, porque no podía pensar ni sentir. El suelo bajo mis pies había dejado de existir. Todo a mi alrededor lo llenaba el rostro inmóvil y azulado de mamá. La abuela, Tatá, la señorita Elvira, doña Marta y Alicia eran un sueño, figuras borrosas que lloraban y rezaban. Alicia me abrazó. ¿Cómo hizo para agarrarme en el aire? Yo no quería que nadie me tocara, que nadie me hablara. La casa se fue llenando de gente. Todos me parecían fantasmas. ¿Por qué venían a perturbar el sueño de mamá? No sé cómo me encontré en el sillón de papá. Me acosté allí y el sillón también se puso a flotar. Me quedé dormida. Cuando me desperté era de día. La casa estaba llena de murmullos. Alguien dijo que Pacheco y don Cristóbal se habían ido en busca de papá. ¡Qué tragedia!, dijo una voz de mujer. El pobre hombre se queda viudo tan joven y con tantos niños, dijo otra voz. Hanna. Era la voz de Ismael. Lo miré y lo vi muy lejos, como a través de una bruma. Hanna, repitió. No podía hablarle. Yo no tenía voz. Vi a su madre abrazada a la abuela. Luego vino hacia mí y me abrazó. Vamos un momento a casa, Hanna, me dijo con dulzura. Me dejé llevar. No abrí la boca. Un cuerpo vacío no habla. Al llegar a su casa, la mamá de Ismael me dio una taza de leche tibia. Me quedé mirando la taza sin parpadear. La verdad, lo único que quería era que me dejaran tranquila, que me dejaran flotar. Bebí un poquito, Hanna, oí que me decía Ismael. No respondí ni quité la mirada de la taza. Finalmente la mamá de Ismael me dio una cucharada de leche en la que puso unas gotas de no sé qué. Un momento después, el rostro azulado de mamá volvió a llenar todo el espacio y yo me perdí en él. No sé cuánto tiempo dormí. Todo estaba oscuro cuando desperté. Me senté de un salto en la cama. Tranquila, Hanna, yo estoy aquí contigo. Oí que me decía la mamá de Ismael mientras encendía la luz. Ponte esta ropa, Hanna. Vamos a volver a tu casa. Tu papá ya ha regresado. Papá, ¿qué va a pensar papá del rostro a su lado de mamá? Me pregunté en silencio. Miré la ropa, era toda negra, me pareció fea. ¿Quién me la había comprado? Cuando llegamos a casa, había papá sentado en una silla con el rostro escondido entre las manos. Tata, Coqui y el negro estaban a su lado. La mamá de Ismael me empujó hacia él. Papá también era un fantasma. De pronto alzó la mirada. Hanna, exclamó mientras me abrazaba. Entonces mi cuerpo cayó a la tierra con violencia, dejó de flotar, dejó de ser hueco, recobró el cerebro y el corazón. Empecé a llorar desesperadamente. Deseé que pasaran pronto los años para no sentir ese dolor terrible que me ahogaba. Papá me alzó como cuando yo era muy pequeña y me llevó a la sala. Allí en la mitad, rodeado de cirios y de flores, estaba el ataúd. ¿Qué vamos a hacer, papayito?, le pregunté temblando. No sé, Hanna, no sé, me respondió con voz ronca.
Papá me puso de nuevo en el suelo. Vi a la abuelita sentada en un extremo de la sala, hundida en el sillón de papá. Me pareció muy vieja. Fui a sentarme a su lado y la abracé. Hannah, querida, pareces más chiquita con ese vestido negro, dijo mientras me besaba. Me acordé entonces de la lechuza. ¿Era una muerte lo que anunciaba la lechuza, abuelita?, le pregunté. Sí, Hannah, ya se fue. Vino a llevarse a mi niña, dijo con ojos brillantes de rabia. Allí sentada al lado de la abuela empecé a mirar a la gente que había en casa. Pacheco hablaba en voz baja con papá. Alicia y doña Marta repartían tazas de café. La señorita Elvira se ocupaba de mis hermanos. Vi a don Samuel muy tieso conversando con la mamá de Ismael. Algo hizo poner a la abuela de pie. En la ventana estaba la mamá de los tiznados. La abuelita fue a su encuentro. Se abrazaron en la calle y la mujer le entregó unas flores. La mamá de los tiznados nunca había hablado con mamá, pero ella no había olvidado que la abuela era la única persona de nuestra calle que la saludaba. Sabía seguramente que la abuela se sentía ahora más sola que ella. A mediodía llegaron la tía Albita y la tía Dora. Nos abrazaron a todos en silencio. Fue mucha gente al entierro de mamá. En la iglesia recordé al papá de Ismael y pensé que yo debía de tener la misma cara que tenía Ismael el día del entierro de su papá. Los días pasaron lentamente. Durante una semana no fuimos a la escuela. La tía Albita, que va a quedarse una temporada con nosotros, nos mima todo el tiempo. Parecemos unos pollos detrás de la gallina, pues no la dejamos ni a sol ni a sombra. La abuela nos regaña menos. La pobrecita parece de repente tan vieja y tan cansada que ni aliento le quedan para darnos coscorrones. Papá no habla. Al volver del trabajo nos besa y se tira en la cama y se queda allí inmóvil mirando el techo sin parpadear. La tía Albita se sienta a su lado y le habla en voz baja y poco a poco papá reacciona. La ausencia de mamá es una presencia que invade nuestra casa. Monona ya empieza a hablar y repite sin cesar, mamá. Y José llora porque mamá no llega, y Tata y yo lloramos cuando los oímos. Coqui y el negro se pelean todo el tiempo, y Nena juega por ahí solita y callada. La mamá de Ismael nos manda a menudo tortas o dulces de frutas. Alicia vino una noche a decir a papá que si necesitaba algún tipo de ayuda no dudara en decírselo. La señorita Elvira viene al caer de la tarde a hablar con papá, la abuela o la tía Elvita, y cuando se va dice a papá, ¿puedo llevarme a los muchachos para que miren un poco de televisión? Yo casi no voy, ya nada me gusta. Ni la televisión, ni los juegos, ni siquiera los libros. Mamá ocupa toda mi cabeza y mi corazón. La veo en la pizarra cuando la maestra escribe los poemas o las frases que debemos estudiar. La veo en las hojas de los cuadernos, en las señoras que van por la calle, en los sueños. Hablo a Ismael de ella todo el tiempo. ¿Tú piensas mucho en tu papá?, le pregunté un día en que estábamos sentados en la acera de mi casa. Sí, Hannah, mucho. A veces abro despacito la puerta de su oficina para ver si lo veo, me dijo tristemente. A mí me gustaría que mamá se me apareciera, dije a punto de llorar. Los muertos no se aparecen, Hannah. ¿Por qué no? Pues porque están muertos. Pero el alma no está muerta. No sé, Hannah. Mamá no está muerta del todo. Yo sé que está en algún lado, yo lo sé. Ismael no dijo nada. A través de mis ojos llenos de lágrimas vi el cielo. El incendio comenzaba. Las nubes ya estaban amarillas y a medida que el sol se escondía, el cielo se teñía de naranja. Miré por la ventana de la casa. No, mamá no estaba. Sentí una rabia inmensa. Alcé la vista de nuevo. El sol de los venados dominaba nuestro pueblo. El cielo era de fuego, de trigo, de oro, de ámbar. Me pareció que esa luz dorada tenía una música que poco a poco lo calmaba todo. Sentí la presencia de mamá y su voz resonó en mi corazón. Es el sol de los venados, Hannah. ¿Por qué sonríes, Hannah?, me preguntó Ismael. Es el sol de mamá. Ismael apretó mi mano y me dijo, es el sol de tu mamá, pero también es tu mamá. Lo miré intrigada. El otro día mamá me dijo que papá estaba en mí, en ella, en la casa, en todos los objetos que había amado, en las cosas que me había enseñado, en las plantas que había sembrado. Papá está en todo lo que me lo recuerda, dijo Ismael con voz temblorosa. Al entrar más tarde en casa, la vi por primera vez desde la partida de mamá, la vi por primera vez desde la partida de mamá un poco diferente. Era verdad lo que decía Ismael. Mamá estaba por todas partes. Mamá era Tata y Coqui, el negro y Nena y José y Monona.
Mamá estaba en los ojos de la abuela, en el rostro de la tía Elvita, en el amor de papá, en la sonrisa de la tía Dorita. La tía Elvita regresó a su casa un lunes por la mañana. Lloramos mucho cuando la vimos partir. Ella nos prometió volver pronto. No queríamos que volviera de visita. Lo que queríamos es que se quedara con nosotros para siempre. La tía Elvita es dulce como lo era mamá. No grita y le gusta hacernos reír. A veces hace tales muecas que ella, que es tan linda, se vuelve fea. Una vez José se puso a gritar de miedo cuando la tía Elvita se volteó los párpados del revés. La verdad es que parecía el mismo diablo. La abuela parece más triste desde que se fue la tía Elvita. Ahora nos grita por cualquier cosa y se pelea todo el tiempo con papá. A veces cuando entro en la cocina veo que se seca rápido los ojos con la punta del delantal. La abrazo muy fuerte y le digo que la quiero. Yo también te quiero, Hanna, a ti y a tus hermanos. Pero ¿qué, abuelita? Las cosas son muy difíciles con tu papá. No digo nada porque creo que no es solo culpa de papá, sino también de la abuela. Mamá decía que ella servía de pararrayos entre los dos. Ahora que ella no está, me parece que no se pueden ni ver. Un día, la abuela trató a papá de tacaño. Papá se puso furioso. Se gritaron. José y Monona se asustaron y se pusieron a llorar. Déjenos tranquilos, exclamó papá tomando a mis hermanos en sus brazos. Eso es lo que voy a hacer, dijo la abuela llorando. La abuela se encerró en su cuarto y desde ese día no se volvieron a hablar. Una semana después, la abuela se fue para La Rochela, a la casa de la tía Elvita. Tata y yo nos aferramos a ella llorando el día que se fue. Nos quedamos solos con papá. La vida se ha vuelto mucho más dura para Tata y para mí. Josefina viene a ayudarnos 3 veces por semana, pero no es suficiente. Tenemos que cocinar, lavar, planchar, cuidar a los pequeños y además hacer las tareas que nos ponen en la escuela. Nena, José y Monona pasan los días en el vecindario, mientras nosotras estamos en la escuela y papá en el trabajo. Un día van a casa de Ismael, otro a casa de la señorita Elvira, y a veces se quedan con Alicia, pero solo cuando don Samuel no está porque a él no le gustan los niños. Fanny llegó un día por la mañana, tiene 17 años, es hija de un campesino amigo de Pacheco. Fanny va a ayudarnos de ahora en adelante, nos dijo papá. ¿Va a vivir con nosotros? Preguntó Tata. Pues claro, respondió papá. Tata y yo nos miramos con los ojos brillantes, apenas podíamos creerlo. Ya no tendríamos que lavar una montaña de vajilla al llegar de la escuela, ni ponernos a barrer la casa cuando el sol ni siquiera ha salido, ni planchar cuando ya es casi medianoche. Fanny nos cayó bien enseguida, no es para menos. Fanny se encariñó muy pronto con Nena, José y Monona, y los tres empezaron a andar detrás de ella todo el tiempo. José la llama Ni. Con el fin de curso llegó el fin de la escuela primaria para Tata y para mí. Una noche papá nos anunció que nos iríamos de vacaciones a la hacienda del tío Raimundo. Nos pusimos contentos, pero no como cuando nos anunciaba en viaje a La Rochela. ¿Y por qué no vamos mejor a La Rochela?, le propuso Coqui. Papá lo tomó por los hombros y le dijo, este año no, Coqui. Me daría mucha tristeza ir allí sin tu mamá. ¿Recuerdas lo bien que lo pasamos cuando estuvimos allí con ella la última vez? Quizá más adelante iremos. Tenemos que crecer. Tú ya eres mayor, dijo el negro. Papá sonrió y yo pensé que papá tenía razón. Teníamos que crecer. No, a mamá no le gustaría que nos quedáramos pequeños. Ella me había dicho una vez que crecer no tenía que ver solo con hacerse más alto, que había que crecer con la cabeza y también con el corazón. Por la tarde le pedí a Ismael que fuera a buscar el libro de poemas del escritor que había sido un amigo de su papá. Nos sentamos a leerlo en la acera mientras arriba el cielo empezaba su danza de fuego. Bueno, yo creo que es la primera vez en mi vida, perdón, que leo esa parte que yo me había jurado que nunca iba a leer en público. Después, tal vez en el curso de la charla sabrán por qué, o lo adivinan, no sé. Sí, Gloria Cecilia. ¿Quién es Hanna? Yo. Tú eres Hanna. Es un libro, no totalmente, pero prácticamente todo autobiográfico, tal cual. Entonces es difícil. Una vez los niños me dijeron, pues, qué sentía yo cuando escribía. Yo le dije, pues yo me río, lloro,
es así, porque es la expresión de los sentimientos, de las emociones. Entonces ese es el final y después tú sigues con la otra cara del sol. Sí, quisiéramos profundizar en esta historia, en este hermoso libro que es El Sol de los Venados. El Sol de los Venados, las dos veces que los hemos leído, nos ha conmovido profundamente. Y nos ha conmovido por esa construcción tan hermosa de ese personaje que es Hannah y que eres tú. Y también nos ha impresionado por la contundencia de las frases, por la poesía que hay en tu escritura narrativa. Entonces, hay muchas frases que nos han hecho suspirar, que, wow, cómo logra describir así la pena, o cómo logra ponerle palabras a la soledad, a los sentimientos de una niña que está creciendo y que tiene por compañeros los libros. ¿Tú tuviste en tu infancia por compañeros esos libros que leyó Hannah? ¿Tuviste a...? Sí, pero no tenía tantos. Uh-huh. No tenía tantos porque en mi generación, para mi generación, pues la importancia de los libros no se expresaba como ahora, pero teníamos un papá lector y que llevaba libros a la casa y revistas y periódicos, que se leía todo, que le interesaba todo. Un papá muy curioso y yo pienso que eso para nosotros fue un tesoro. La imagen que yo tengo de él siempre leyendo. Entonces, bueno. Gracias, Gloria Cecilia. Quiero abrir la conversación para los participantes. La metodología que hemos tenido siempre. Levantan la mano y hacen. Y mientras que ustedes se lanzan, quisiera que Ángela Carolina nos presente a Gloria Cecilia y su trayectoria como escritora. Entonces, Angelita, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a Cecilia y a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por esa lectura tan sentida. Y bueno, digamos que hice como voy a hacer un breve recuento para presentar a la autora. Ella nació en Calarcá, Quindío, es doctora en literatura de la Universidad de La Soborna, con una tesis sobre narrativa infantil colombiana. Gloria Cecilia, a través de su trayectoria profesional como escritora, ha recibido importantes distinciones, destacándose el segundo premio en el Concurso Nacional de Cuento Infantil Rafael Pombo por La Concha del Caracol de 1983. El primer premio otorgado en 1985 en el concurso internacional El Barco de Vapor de Ediciones SM con su libro El Valle de los Cocuyos. Posteriormente, en el mismo concurso, obtuvo el segundo lugar en 1992 con su novela El Sol de los Venados, la que estuvimos leyendo en el Café Literario y que concluimos hoy. En 2006 recibió el Premio Iberoamericano SM por el conjunto de su obra. Ha publicado El Valle de los Cocuyos, La Bruja de la Montaña en 1990, El Secreto de la Laguna en 1991, El Árbol que Arrulla y otros poemas para niños en 1995, Óyeme con los ojos en el 2000, La Botella Azul 2002, La Otra Cara del Sol 2007, que es una continuación de El Sol de los Venados y que me pareció muy curioso escuchar, digamos, como la historia que hay detrás de la composición de La Otra Cara del Sol, ¿no? Escuchaba en una crónica que Gloria Cecilia decía que ella empezó a escribir esta novela corta a petición de una lectora mexicana que le pedía saber qué había pasado con Hannah. Entonces eso me pareció muy bello y pues estaría genial si ahorita más adelantico Gloria Cecilia nos puede contar un poco más acerca de esa experiencia y de toda la construcción que hubo alrededor de La Otra Cara del Sol. Bueno, otro libro es Las Cometas del Recuerdo en el 2008, Maía del 2010. También están... Ay, se me perdió aquí. La transparencia de la lluvia
es un cuento que está dentro del libro Los Derechos de la Infancia, del 2014, El vuelo de Lisa, del 2016, Cuentos y leyendas de América Latina, del 2018, y sus más recientes publicaciones, que son Eliador y el viaje de regreso y Horripilantíssim Mostri, que es un libro muy bello también, es un libro. Entonces, muchas gracias, Gloria Cecilia, y pues bueno, gracias a ti. empezamos con la discusión alrededor de esta obra que nos convoca hoy y de todo lo que ella nos generó. Gracias. No sé si lo mencionaste, Angelita, pero quiero destacar el único libro de poesía de Gloria Cecilia, El árbol que arrulla y otros poemas, que es precioso. Es un libro, son unos poemas realmente hermosos. Entonces empiezo a dar la palabra. En orden, entonces, Milena, luego Mateo y posteriormente Nil Sofir. Por favor. Milena. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, primero, un gusto conocerte. Muchas gracias por este espacio. Realmente para nosotros es muy valioso poder tener a las autoras que leemos, porque aprendemos muchísimo y creo que cuando volvemos a leer los libros es como encontrarnos con un nuevo libro, porque ahora que contabas, que además nos conmovió profundamente pues tu lectura, estábamos acá como conmocionados escuchándote, pues hay muchas cosas que tengo en común contigo. Entonces, cuando lo leí, dejé marcado en azul algunas frases que decía, estoy completamente de acuerdo con Hannah. Entonces, creo que eso es algo que me parece muy hermoso y es ese vínculo que podemos establecer las lectoras con Hannah, con sus dudas, con sus inquietudes. Me impactó mucho y ya Angelita te lo propone, pues yo lo vuelvo a poner, y es que me encantaría oír cómo es la construcción de Hannah desde tus vivencias, porque las preguntas que deja me parecen muy profundas y pensaban mis estudiantes, que a propósito hace unos días habíamos hablado, por ejemplo, de una pregunta que dejas bien al inicio y es esta de no nos pidieron perdón, papá nos pega por algo que pasa, no nos pidieron perdón, y esta frase que me parece contundente de me di cuenta de que siempre son los niños los que deben pedir perdón a los mayores, pero al revés no, ¿por qué? Y siento que son preguntas que muchos niños pueden tener y quizás como adultos no sabemos ni siquiera que las tienen o cómo tramitarlas. Entonces creo que Hannah es una niña sumamente curiosa, y que nos deja preguntas a los adultos que lo leemos. Entonces, por eso me gustaría saber un poquito más de la construcción. Luego, en La otra cara del sol, que ya lo iremos leyendo, no haré spoilers del libro, pero cómo va creciendo de múltiples maneras y todo el tiempo la referencia que es bajita y yo, sí, yo entiendo también esa sensación de sentirme bajita. Entonces, pues bueno, un poco como la construcción de este personaje, cómo darle voz a una niña de más o menos 10, 11 años, pero una voz tan clara, tan contundente, que critica situaciones como no entiendo por qué nos dan leche si ni siquiera los niños que no tienen agua de panela para tomarse la toman, y lo sentimos un poco como un regalo, como igual no nos están dando, como una limosna. Y sin duda alguna me quedo con una inquietud de ella y te la cuento y se las cuento, y es que ella dice, no entiendo cómo hay gente que no le gusta vivir al sol, y yo que vivo y sufro con rinitis todos los días de mi vida, también me hago la misma pregunta y sin duda alguna creo que ella luego en sus otras experiencias se da cuenta de la maravilla que es el sol. Una obra demasiado conmovedora. Y pues nada, completamente agradecida por este espacio y por tener el placer de leer estas obras de tan altísima calidad como las que hemos venido estudiando y bueno, ahora conociéndola de primera mano y de tu voz y de tus experiencias. Bueno, yo pienso que Hannah es una niña, como lo decía yo al principio, de otra generación, y de una generación a la que los niños no les permitían expresarse. Eso no quiere decir que cuando el niño no se expresa no tiene pensamientos ni preguntas. Los niños se hacen muchas preguntas. Esa idea estúpida de que los niños no sufren, pues es estúpida, francamente. Yo
lo he dicho muchas veces y sobre todo en este viaje muchas veces, yo no sé cómo construyo el personaje. Siempre tenía mucho miedo de que fuera la escritora la que hablara y no la niña. Yo empecé el libro en tercera persona y vi que no servía, que no funcionaba, y entonces me puse a escribir en primera persona, y yo pienso que eso fue como el bombillito que prendió todo. Y como yo escribo sin saber lo que va a pasar en la línea siguiente, pues las cosas se van construyendo, o tal vez yo las voy tomando de, no sé, de un sitio misterioso o no tan misterioso que puede ser el corazón. Y todo se va armando casi, diría yo, por sí solo. Van apareciendo las personas. En el caso del Sol de los Venados, pues es diferente porque el 90% de los personajes existieron y estaban casi con el nombre o el apodo que les corresponde. Entonces, para mí, pues eso era más fácil, transmitir las emociones que tenía cuando era pequeña. Todas esas vivencias y todos esos sufrimientos que pueden tener los niños y las niñas. Muchos niños me han dicho, pero ¿por qué termina tan triste el libro? ¿Por qué la mamá se muere? Una vez un niño me dijo eso, y yo le dije, pues porque las mamás se mueren, porque las mamás se pueden morir, porque los papás se pueden morir, porque los perritos y los gatos que tenemos se pueden morir, porque los abuelos. Y es verdad que es dramático que unos niños tan pequeños estén confrontados a una situación tan violenta, porque es una violencia terrible para un niño. Y muchas veces eso pasa y uno ve a los niños jugar y divertirse como si no pasara nada, pero ellos interiormente sufren y se preguntan cómo voy a hacer, cómo voy a hacer sin la persona más importante de mi vida, qué va a pasar. Y yo escribí La otra cara del sol porque esa niña mexicana me decía que quería saber qué había pasado después, y yo pienso que también quería consolarse, o quería que yo la consolara de ese final tan duro. Y pues yo lo hice, yo no sé si ella lo leyó, yo nunca seguí en contacto con ella, pero me pareció muy lindo que ella me pidiera eso, que de cierta manera a mí también me consoló, a pesar de que hayan pasado tantos años. Los libros son no solo para los lectores, sino también para los escritores, algo pues que uno vive profundamente. O sea, si uno no vive, si la historia no está realmente anclada en lo profundo del corazón, para mí la historia no vale la pena. Así sea un libro como La bruja de la montaña, que habla de una bruja, pero que pues para mí era... O sea, yo pienso que todo tipo de conceptos se le pueden dar a un niño, todos, desde los más duros y todo. No es el concepto en sí, es la manera como se le presenta. Y yo soy una persona que piensa, tal vez porque viví muy pequeña esa tragedia, que lo peor con los niños es esconderle las cosas negativas que lo conciernen, porque a él lo concierne el abuelo, la abuela, los amigos de los padres, sus amiguitos, los vecinos. Entonces, esconder la muerte o la enfermedad me parece injusto, y yo creo que todos sabemos que los niños, que el lenguaje verbal no es el único instrumento de comunicación que tenemos, que hay un lenguaje visual de los ojos, de las miradas, de los gestos, de
hay prohibiciones, yo digo, un padre o una madre quitan un programa de televisión, cambian, ¿por qué? El niño no debe ver eso por cierta razón, pero el niño sabe. Eso es lo que la gente, los adultos no entienden, que los niños lo saben. Y aunque no lo expresen verbalmente, lo que los inquieta o lo que los entristece, ellos lo sienten y lo resienten. Ellos saben, por ejemplo, que hay un secreto en la casa. Ellos lo saben. No saben exactamente qué es la cosa. Es algo complejo, algo casi sin forma, pero ellos lo saben. Es ahí donde está la subestimación del niño. Y, por ejemplo, ustedes dicen que el proyecto es también hablar de la censura que se les impone a ciertos libros, que es una total estupidez, porque los niños son tal vez más perspicaces que los adultos. Gloria Cecilia, tú señalas algo muy importante que hemos tenido en cuenta en las últimas discusiones, y es precisamente el tratamiento de los temas. Y el año pasado leímos a Ligia Bojunga Núñez y veíamos que Ligia hace un tratamiento de temas delicados, muy fuertes, lo que les presenta magistralmente a los niños para no callar esa realidad. Gloria Cecilia, voy a darle la palabra a Mateo, que tenía la mano levantada y la bajó. Y lo mismo Nilsa, tenía la mano levantada y la bajó. Entonces. No, la bajé pues porque nombraste el orden. Te cansaste. Me parecía innecesario seguir levantándola allí para yo que me cansé con la mano arriba, entonces. Pero si me das la palabra, yo sí quisiera pues como hacer, ya que hay varios jóvenes, incluso hay estudiantes de un curso que estoy desarrollando sobre lectura, libros y bibliotecas, y estudiantes de su café, y quiero como ubicar algo que no sé si ya se ha dicho de Gloria y de El Sol de los Venados, ¿no? Pero El Sol de los Venados en el marco de la producción de literatura infantil y juvenil en Colombia constituye un hito literario en el sentido en que es la primera novela realista pensada para un público que puede, infantil, para unos niños que están en ese proceso de transición entre la niñez y la adolescencia, descubriendo el mundo de la preadolescencia, pero es también la configuración de un lector modelo, como Gloria lo ha expresado aquí, una infancia que piensa y que vive el mundo de los adultos a su modo, pero sabe lo que pasa en ese mundo adulto, ¿no? Y es una obra de 125 páginas, sin ilustraciones, configurando un lector y dándole ese estatuto, ¿no? De que los niños pueden sostener la lectura de una obra y acompañar a un personaje por todo aquello que le va pasando. Y hoy sabemos, para mí uno intuye que hay elementos autobiográficos, pero para mí sí es realmente una revelación, Gloria, que nos digas que ese personaje eres tú. Y en ese orden yo quisiera que volviéramos un poco a esa época. Es una época de una infancia donde no hay nada de estos medios que conocemos. Es un pueblo donde hay un cine, un matinal, donde los niños tienen que ir yo fui de esas niñas que tuve que ir a pedir prestado el televisor y todos detrás de una ventana mirando el televisor del vecino porque solo había uno, ¿cierto? Y el acontecimiento que llegara un televisor. Pero es también una época, Gloria, de donde se empieza a ver un tiempo, espacio de intentos de transformación social en este país que se vieron acallados mediante algo que tú nombras a través de tus personajes y a través de la amistad de Hannah con Ismael, y es el asesinato político. Entonces yo quisiera que pudiéramos volver a Gloria de esa época cuando empiezas, ¿qué impulsa la escritura de esta obra? ¿En qué momento empezó, si lo logras recordar?
¿Qué te impulsó a esta obra? Y otra cosa muy importante es que antecede en términos literarios tu novela. Hay un trabajo muy bello que creo que es con el que te doctoraste, que yo he venido leyendo lo que está traducido y tú señalas, pues tú eres una conocedora y estudiosa del campo de producción de la literatura infantil en el país y señalas que no es posible que Zorro de Jairo Aníbal Niño existiera sin que hubiera existido antes 100 años de soledad. Es decir, que el realismo fantástico que aparece en Zorro es posible porque ya hay una tradición literaria y a mí me gustaría saber en qué está, es decir, esa manera de arriesgar la escritura de una novela de esta magnitud, en qué tradición está anclada, porque en ese momento pues no había una novela como la tuya, no había ni siquiera un tipo de realismo como el que tú nos propones en tu obra. Bueno, yo tengo que ser sincera. Yo pienso que lo que me impulsó de cierta manera a escribir El Sol de los Venados fue la lectura de Mi planta de naranja lima, del libro de José de Vasconcelos, el brasileño, que es un libro que yo leí obviamente en español, porque no hablo portugués, y que me lo regaló la mamá de mi mejor amiga, que había estado en Argentina, y me dijo, este libro es muy conocido, es muy lindo, y yo pues muy escéptica. Lloré, creo que desde la primera página hasta la última. O sea, ya lo dije en una entrevista virtual hace unos meses, que Françoise Dolto, la psicoanalista, la creadora del psicoanálisis infantil en Francia, dijo que ella nunca, jamás había leído una obra en que el autor dejara de existir para darle la voz a un niño de 5 años. Ella dice, es lo único que yo he visto en mi vida, y ella tiene como 2 páginas en las que habla de Mi planta de naranja lima. A ella la impresionó muchísimo ese libro. Y a mí también, porque yo no puedo decir que sea un libro melodramático. Es un libro en el que el autor habla de su propia infancia y con una sabiduría increíble. El libro se tradujo al francés y dio origen, el nombre fue el nombre de una colección de la editorial Stock, y la colección se llamaba en francés Mon bel oranger, que es Mi planta de naranja lima. Esa fue una de las cosas que me hizo sí, que me impulsó a escribir el libro. Yo, como lo dije antes, tenía mucho miedo de no poder hacer lo que había hecho Vasconcelos. No sé, no estaba muy segura, hasta que, como le dije a Sandra, empecé a escribir en primera persona y el libro se fue. O sea, yo no me puse a pensar, es que está hablando una niña, no, simplemente iba, la niña hablaba y ya. Y la niña expresaba sus inquietudes, sus dolores, sus ilusiones de niña y su amor precoz por la literatura y sobre todo por la poesía. No sé si te contesté. Sí, contestaste, extraordinaria referencia, muchas gracias. Aparte, yo quería decirte, cuando yo hice mi tesis de doctorado en la Sorbona, leyendo a Jairo Aníbal, releyendo a Zorro, porque yo lo había leído varias veces, y yo pensé, es verdad que no hubiera podido, es como, yo digo eso y yo creo que Jairo Aníbal se revuelca en su tumba, pero es como si nos hubieran dado el permiso, como si al leer 100 años de soledad, la gente dijera, pero sí, podemos hablar así, podemos decir esto, podemos imaginar con nuestra imaginación latinoamericana, porque es verdad que yo, por ejemplo, cuando releo
El amor en los tiempos del cólera. Yo pienso en mi abuela, el vocabulario de mi abuela, que no era costeña, pero hay un vocabulario que era ella, que era una mujer brusca, una mujer de pueblo, analfabeta, pero supremamente inteligente. Entonces, y con esa fuerza de las mujeres latinoamericanas, que son todas unas Úrsulas. Entonces, para mí fue como si García Márquez hubiera abierto la puerta y yo me puse a releer Cien años de soledad y yo me di cuenta que Cien años de soledad es un gran cuento y que hay ogros y que hay casi una princesa, Remedios la Bella, y que si uno se pone a mirar, hay cantidad de personajes que son personajes de la literatura infantil. Yo no quiero decir que sea una cosa infantil, pero que hay un aire infantil en muchas partes de Cien años de soledad. Y entonces eso, a raíz de Cien años de soledad, la literatura infantil colombiana empezó a despegar a partir del premio ENCA, pero detrás estaba García Márquez. Y bueno, después ha venido pues evolucionando, cambiando. Yo que estuve en los archivos del premio ENCA semanas leyendo horrores absolutos, porque también a partir de ese premio la gente creía que todo el mundo podía hacer literatura infantil, que eso era muy fácil, que eso era una bobada. Pues no. Se decantaron muchas obras, no, nadie, ser escritor de literatura infantil es ser como cualquier otro escritor. Y en términos editoriales, ¿te costó, rápidamente resonó la obra? ¿Cómo te fue en esa época con esta apuesta? Bueno, yo tuve la fortuna pues de ganarme el barco de vapor internacional, y eso me abrió las puertas de la edición, y yo siempre he tenido una confianza ciega en SM España, en mi editor español. Y bueno, yo recuerdo que los tirajes que se hacían eran muy grandes. El Valle de los Cocuyos, los primeros tirajes eran de 15.000 ejemplares, que eso es enorme. Y bueno, es un libro que tiene ya muchos años, como El Valle, como La Bruja, o como Óyeme con los ojos, y que son libros que son muy queridos, que son muy queridos tanto por los niños como por los adultos. Y ahora cuando tú, Nilsa, decías todas esas bellezas y maravillas, yo me decía, está hablando de mí. O sea, uno no... Yo cuando escribí El Valle de los Cocuyos, yo no podía decir que yo era escritora, a pesar de haberme ganado el premio tan importante. Pero yo en mi casa, cuando veo mis libros, a veces me sonrío porque me parece que no soy yo, o sea que es... Y bueno, chévere. Bueno, gracias Nilsa y gracias Gloria. Gracias, Gloria. Sigue Mateo con su pregunta y luego Cindy Mayarlo. Muchas gracias, señora Gloria, por el espacio y pues sinceramente es la primera vez que leo un libro suyo y pues ¿Ah, sí? o sea que quedé totalmente fascinado con Hannah y con sus historias y con ciertas cuestiones, como que tenía un problema de matemáticas y que no podía aprender y que le quedaba muy difícil, porque creo que aquí más de uno, especialmente yo, también sufrí por eso. O sea, Sí. mi mamá era de las que no me aprendía las tablas de multiplicar y me cogía a reglazos en la mano por no Ay, aprenderme las tablas. Entonces yo de una vez sentí como una gran conexión con el personaje de Hannah. qué chévere. Hace 8 días que empezamos la lectura, empezamos a leerla y bueno, Hannah y todo, pero yo no sabía que Hannah era la escritora. O sea, en ese momento fue como un baldado de agua fría al darme cuenta que era su merced y yo, oh Dios. Entonces, pero entonces me causó algo muy intrigante, no sé si sea
¿cómo decirlo? No sé si sea correcto preguntarlo, pero pues igual me queda ahí, queda como esa zozobra de por qué jurarse no volver a leer una obra. ¿Por qué tomar esa decisión y por qué tomar la decisión de leer ese pedazo que su merced dijo no jurarse? Entonces, eso es lo que me queda como en la duda. Y muchas gracias. Pero es que no entendí que la duda sobre qué. Sobre no, su merced digo al final de lo que su merced leyó, de lo último que leyó, digo, me juré no volver a leer eso. Ah, no, Desde, porque yo dije que yo no era capaz de leerlo en público, a, porque e- a e- sí, me a iba a eso, echar a llorar. eso era, pero ¿por qué? ¿Hay algo más detrás o...? Esa es mi duda como tal. ¿Por qué? Porque es una historia autobiográfica. O sea, que lo que yo leí, yo lo viví. Y por lo Y, que sucedió, porque la hace llorar. Sí, claro. Sí. Ese volver a ese pasado, a esos días que fueron tan terribles y leerlos es muy difícil. Nunca lo había hecho en público, nunca. ¿Te respondí, Mateo? sí, pero entonces como que tengo, es que no sé, o sea, pues todos los personajes, absolutamente todos los personajes que mencionan como Ismael y todos, ¿fueron reales? No O sea, todos. no No, yo todos. no te voy a decir quiénes, pero no todos, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Listo, gracias. Bueno, y contarte que la semana pasada más de uno, creo que fueron unos 4 o 5 asistentes al café literario que se sintieron muy identificados con la situación de las matemáticas. No, pero Pero no me extraña, no me sí, extraña porque para mí fue un martirio. Y ahora, con todos los años que tengo encima, sé sumar, restar, multiplicar y dividir a duras penas. No sé nada, no sé nada de matemáticas. creo que muchos compartimos eso. Bueno, Sí. sigue Sandy Mayerly y luego leo algunas intervenciones que están en el chat y Ok, luego le doy la palabra a Crisanto Gómez. Buenas tardes hola. a Gloria, buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, no tenía una pregunta porque la pregunta sobre Hannah, porque me surgía quién era Hannah, pues ya fue resuelta. Debo decir que volver a leerlo desde otra mirada me conmovió bastante. El tema o verlo desde la mirada del duelo y de la muerte, en una época tan, tan fuerte como lo es, como lo fue la pandemia y lo que es la pandemia, me hizo sentir, aflorar nuevos sentimientos. Una de las partes que más me conmovió fue cuando Hannah recibe el abrazo de su papá y cuenta cómo fue ese aterrizaje de esa entrada en la que ella, o sea, en ese mundo que ella empezó a sentir cuando vio a su mamá azul. Me gusta mucho la forma en la que describe cómo la vio, porque pues lastimosamente no todos tuvimos no pudimos como despedirnos de un ser querido, por eso para mí es tan trascendental este texto y también el abordaje que en el café literario se viene manejando, como hablar de esos temas que en algunos espacios no se habla del duelo que enfrenta un niño. Nosotros siempre tenemos un niño adentro que nos hace revivir eso. Me gustó mucho la parte, incluso la escribí porque para mí creo que fue la forma más certera de describir ese proceso. Y me gustó mucho y la voy a leer. Dice, entonces mi cuerpo cayó a la tierra con violencia. Dejó de flotar, dejó de ser hueco, recobró el cerebro y el corazón. Empecé a llorar desesperadamente. Deseé que pasaran pronto los años para no sentir ese dolor terrible que me ahoga. Me parece muy intenso, me siento totalmente identificada y me gustaría
saber esa Hannah que sintió eso, que vivió eso, que ahorita hablándolo ya como la escritora, como la que le dio vida a ese personaje en el cual nos podemos ver reflejados, ¿qué le dirías a esa Hannah de hoy que se puede ver reflejada en los niños que también tuvieron que vivir un proceso no igual, no puedo decirlo igual, pero similar en la pérdida? ¿Qué podrías decirles a esas Hannahs de nosotros, a esas Hannahs de hoy que se encuentran en un momento como tan crucial como yo pienso que si tú te sientes identificada es porque yo pienso que todos reaccionamos frente a un choque casi de la misma manera. O sea, está el momento del choque que nos hace sentir como, por ejemplo, cuando la pandemia empezó, cuando el confinamiento más bien empezó, yo pienso que todos los seres humanos de este planeta vivíamos el mismo sentimiento. Yo tengo la palabra sidération en francés, o sea, es un momento de estupefacción absoluta. Yo lo viví así las primeras semanas. Era algo que yo no podía creer, algo que me parecía tan enorme como lo fue para mí y para Hannah la muerte de la mamá. Era algo tan enorme que el cerebro no lo digiere en los primeros tiempos, digo yo, los primeros días, y que después hay algo que lo hace a uno aterrizar y volver a la realidad. Yo lo único que puedo decir es que uno tiene que vivir su pena y uno no tiene derecho de minimizar la pena del que le está sufriendo, que sea un adulto, que sea un niño. No llores, no llores. Pues sí, hay que llorar, porque es el momento de llorar. Yo pienso que la pena hay que vivirla, y yo la viví durante mucho tiempo, durante muchos años, y que uno se agarra del amor de la gente que lo rodea, uno se agarra en mi caso, de las letras, de la poesía. Así la poesía te haga llorar más, pero es muy importante esto. Y siempre hay un después. Si nos quedáramos en la pena, la raza humana no existiría. ¿Ves? Uno tiene que poco a poco caminar. Y yo sé que, por ejemplo, hay cosas más horribles que la que pudo vivir Hannah. Es como lo decías tú, no poder decir adiós, no poder ver, no poder acompañar. Eso fue atroz. Yo pienso que eso de cierta manera pues es casi peor que la propia partida, porque ¿cómo es que no podemos acompañar a nuestros enfermos? ¿Cómo es que no podemos acompañar a los seres que amamos en su muerte? ¿Cómo es que no podemos cogerles las manos? ¿Cómo es que no podemos darles sepultura? Eso es muy difícil, es muy difícil. Y yo sé que muchos niños y muchos adultos lo vivieron o lo vivimos, porque yo también lo viví. Yo también lo viví. Entonces, son cosas que son difíciles de aceptar, pero la aceptación es, como dicen muchos psicoanalistas, la aceptación es el principio de la curación. Y teniendo en cuenta tu pregunta, Cindy Mayerly, esta mañana, leyendo La otra cara del sol, decidí que el siguiente libro que vamos a leer en el Café Literario es precisamente La otra cara del sol, porque queremos o tenemos que hacer el duelo con Hannah. Y este libro nos muestra cómo Hannah hizo su duelo y cómo salió y volvió a encontrarle mucho sentido al poder vivir sin su madre, y cómo es el duelo de su papá
yo siento que aquí está muy consignado el duelo de su papá y de Hannah. Digamos que de cierta manera el primer libro es el libro de la madre y el segundo más el del padre. Sí, sí. Una gran parte es más el libro del padre. Bueno, y si quieres, volvemos a hablar cuando lean La otra cara del sol. Por supuesto, muchas gracias, lo haremos. Sigue Lady Triana, Carol Pertus, María Angélica. Yo voy a levantar la mano porque estoy que me hablo. Sandrita, Crisanto estaba en turno antes, la mano antes de esta ronda. ¿Estás ahí, Crisanto? Cris. Él bajó la mano. Cris. Aquí estoy. Dale, por favor. Bueno, no, en primer lugar, agradecer el nombre, seguramente ya lo hicieron, yo llegué tarde, pero agradecer el nombre de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica, este bello momento, agradecerle a Gloria Cecilia y agradecerle a Sandra y a Nilsa que han posibilitado que la literatura, en este caso infantil, haga presencia en nuestra universidad tan fuerte como lo estamos haciendo. Contarles que el proyecto de una sala de literatura en la biblioteca va a ser un hecho gracias a la iniciativa de Sandra, de Inisa y por supuesto el apoyo de las directivas de la biblioteca. No, yo solo quería decir que muy conmovido, llegué en el momento en que estabas leyendo la parte final, conmovido, totalmente identificado con esos sentimientos de Hannah. Y tengo dos preguntitas muy sencillas. No, la primera es reiterar algo que preguntó Nilce, que me parece que quedó sin respuesta, y es el contexto social y político en el que escribes esta obra, en el que el contexto social y político colombiano de ese momento sería muy bonito, y además que nos contaras de ese padre lector, de sus travesías, seguramente, bueno, sociales o políticas. Para mí sería bonito eso, uno. Y entonces reiterar esa pregunta que en parte hizo Nilsa. Y segundo, si tengo una situación y me gustaría mucho si alguien puede sugerir un libro en el sentido que aborde el tema en un sentido contrario, y es el duelo de una madre que pierde a su hijo. Si es posible que me sugieran algo. Y para terminar, esta mañana me encontré una frase, ay, se me perdió, una frase muy linda que me llega justo en este momento. Se me fue. Bueno, tal vez después la leo para no quitarle el tiempo. Bueno, ese papá del que yo hablo, y que claro, siendo nosotros niños lo veíamos como un señor, ese papá debía tener 24 o 25 años. O sea, la gente se casaba muy, muy joven antes. Y era un papá muy, muy estricto, muy severo. Perdón. Pero era un papá muy amoroso también. Claro, ¿me puedes traer un poquito de agua? Perdón. Tranquila. Y él, al quedarse pues solo con 7 niños, es que son 7 niños, pero, gracias, pero siempre fue un papá muy, muy original, muy original. Él no se parecía a ningún otro papá, y él nos hacía cosas como se ve en el Sol de los Venados, un árbol de Navidad hecho con un palo de café, y que, no, eso es en La otra cara del sol, que se ve eso, que nos hace, y claro, a Hannah eso le parece muy extraño, o a uno de los niños, porque pues todos son pinos, pero resulta que lo que más nos representaba en el Quindío no era un pino, era un árbol de café.
Y así por el estilo, él nos hacía el paseo al río muy a menudo y toda la vida nos hizo ese paseo al río. Era muy creativo y con las manos, o sea, muy manual. Era para responder a, ¿cómo es que se llama, Ignacio? ¿Quién es? Crisanto. Okay. Para responderle a él, él era un liberal, era un hombre liberal en el sentido de la política. Y él adoraba a ese hombre que asesinaron. Y precisamente en estos días aquí en familia hablábamos de ese señor que en Calarcá se quería tanto. Y bueno, sí, ahí aparece ya esa violencia que ha marcado tanto a Colombia. Yo no sé no me acuerdo qué es lo otro que él me preguntó. El contexto político. Y esa pregunta la hacemos sobre todo por el asesinato de don Silvestre, el papá de Ismael. Sí. Porque se nota que don Silvestre tiene una posición política en su pueblo. Claro, él era un liberal y fue alcalde de Calarcá. Y era un hombre bello físicamente y bello en su manera de ser. Era un señor muy alto, de ojos azules, y que se vestía siempre muy elegante y con sombrero, y que siempre saludaba a las damas quitándose el sombrero y todo. Muchas gracias, Gloria. En el listado sigue Lady Triana. Ay, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, sí. Escuchamos. Buenas tardes para todos, para la escritora. Muy emocionada de escucharla y porque yo muy juiciosa con otra compañera compramos el libro y hoy estábamos contentas hablando todo el mundo de que hoy íbamos a ir a que nos firmaran nuestro libro. Ay, y pobrecito. pasó esto, o sea, mi corazón está en dos por la historia y por que no me firmaron mi librito. Entonces, yo sí pido amablemente otra sesión, por favor, porque este libro iba dedicado pues para mi hija, ya íbamos leyendo la mitad y bueno, también te agradezco mucho abrir tu corazón, esa parte de tu vida y permitirte pues volver a recordar, pero ya recordar desde otra postura, desde otro sentir. Sí. Eso es maravilloso, es como nos dices al final del libro, es crecer. Entonces, para mí, siento que es un regalo escucharte leer y escuchar también esa parte de tu historia, porque somos lo que vivimos, somos lo que sentimos y pues poder compartirlo y poder decir, bueno, a mí me pasó esto, pero me transformé, crecí, voy a permitir leer tus palabras y eso que dice, teníamos que crecer, no, a mamá no le gustaría que nos quedáramos pequeños. Ella me había dicho una vez que crecer no tenía que ver solo con hacerse más alto, que había que crecer con la cabeza y también con el corazón. Y digo, es muy poderoso esto de crecer y de avanzar y de transformarse, ¿no? Y me llega mucho, 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 mucho. Por otro lado también, pues yo no tuve abuela, pero rescato mucho de tu libro toda esa tradición oral, esto que tristemente se está perdiendo porque pues todo el mundo trabajando y hay muy pocos momentos ya como para compartir en familia, pero qué bonita esa tradición oral y muy marcada por los abuelos, ¿no? Mi mamá casi siempre estuvo acompañando a mi hija y se sabe canciones que yo no me sé y esto es gracias a la abuela. Entonces, gracias por plasmar toda esa tradición oral, ese acompañamiento también de las abuelitas, todo ese poder que tienen, esa
esa oportunidad que tienen de acompañar a sus nietos, te lo agradezco mucho. Y ya, eso era todo. Un abrazo fuerte de corazón. Para ti también, y cuando yo Espero vuelva a poder Colombia, conocerte y firmar, que por favor me firmes el libro, por favor, sí, por favor, por te favor. lo prometo. Te lo prometo. Gracias. Ok, A Lady. todos. Gracias. Gracias, Lady. Creo que muchos nos quedamos con nuestros libritos. Yo con 4. Peleador. Para firmar. Entonces te esperaremos ansiosamente. Ahora sigue Carol Juliet. Yo tengo que hacer una aclaración. La gestión que hicimos de la sala de literatura nació con Carol Juliet Partús. Ella y yo pasamos la propuesta de la creación de una sala especializada de literatura infantil. Durante la negociación con la biblioteca, pues terminó siendo una sala de literatura, sin adjetivos, como me dijo Carito. Ya. Pero ahí vamos a tener un espacio para la literatura infantil, porque es necesario que los maestros que se están formando como mediadores de lectura accedan al libro, tengan una formación, claro, obviamente, una educación literaria. Entonces quería señalar que la propuesta nace en conjunto con la profesora Carol Pertus. Ok. Bueno, no, yo me emociona mucho ver a quienes han estado desde siempre en el Café Literario acompañándonos y verlos tan emocionados, ¿no? Escuchándote y con tu literatura. Y es que, bueno, no es para menos. Yo llegué al Sol de los Venados hace años cuando estaba investigando sobre la literatura para niños relacionada con la violencia política. Y bueno, como ahí en el libro hay una referencia a una muerte política o una muerte por causas políticas, pues ahí estaba yo. Y a pesar de que había leído ya varias novelas, esta fue la primera y tal vez la única que me hizo llorar desconsoladamente cuando lo cerré. Pero eso mismo me hizo regresar al libro buscando la palabra de consuelo. Hay una cosa que me parece bellísima, que la hemos venido trabajando en el Café Literario, y es la posibilidad del marco simbólico, ¿no? La entrega de un marco simbólico que hacen los adultos a los niños, de una mediación simbólica que les permite a ellos tramitar también su experiencia. Y toda esta última parte, la que leía hace un momento Lady, y la idea, la imagen que construyes del sol de los venados y de ese atardecer y la presencia de la mamá y de una mamá que dice hay que crecer y hay que continuar. Ahí está la palabra de consuelo, ¿no? Y ahí encontré yo en el propio libro, a pesar de que es un final triste y que recoge tal vez los temores de la misma infancia, ¿no? Y por eso tal vez llega tanto el temor de que algún día no esté mamá, no esté papá, incluso quienes crecimos con papá y mamá, reconocemos ese temor de que algún día no esté, como un temor de infancia muy, muy presente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estaba, en el sol de los venados, no solo en la literatura, sino en las imágenes que construyes, ¿no? Y en esto que entrega la mamá, en estas palabras que entrega, está también el consuelo de Hannah, el consuelo del lector y la posibilidad de seguir adelante, y además el mandato de seguir adelante. Hay que crecer, y eso es bellísimo en tu obra. Quería señalar eso y quería agradecerte porque retomaras justamente la lectura de este fragmento con nosotros, y que nos permitieras entrar y compartir contigo esa sensibilidad de lo autobiográfico que aparece allí. Estuvimos, creo que todos, profundamente conmovidos con tu lectura e intuimos en tu lectura esa niña perdiendo a su mamá. Entonces, bueno, es un regalo maravilloso que nos das y generoso porque, bueno, no nos conocíamos a través de la literatura.
y nos los das con esa, creo que con mucha generosidad. Es la segunda vez que leemos este libro en el café, ¿cierto, Sandra? Señora. Y las dos veces ha sido tremendamente conmovedor. Es una obra muy potente a la que hay que volver y volver, ¿no? Bueno, y a la que nos llama, por algo volvemos a ella. Y como decía Nilsa, es un hito muy, muy importante en la literatura, en la historia de la literatura infantil colombiana, y te lo agradecemos profundamente. Dios, yo te agradezco a ti todo eso. Bueno, sigue María Angélica Melo, monitora del proyecto de investigación. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Gloria. Hola. Primero, pues agradecerte por este espacio. Realmente es un placer para todos nosotros poder escucharte, poder poder hacerte estas preguntas, haber escuchado tu relato que fue muy sentido, que llegó, yo creo que nos llegó a todos al corazón. Primero eso, segundo, pues reconocer en lo que nosotros llamamos en el café literario como la perspectiva infantil, y es eso que tú decías, cómo escribo no desde la escritora, sino desde la niña, y creo que cuando leíamos y la semana pasada hablábamos, decíamos, es que hay cosas que uno dice como niño y que uno siente, entonces que no podía, que los niños son los que tienen que pedir perdón, que los niños no se meten en las cosas de adultos. También todas las dinámicas de la escuela, todo esto que sucede, entonces veíamos ahí una niña ahí reflejada, entonces creo que sí, la que escribió ese libro es esa niña Hannah, y pues quería como enfatizar en eso porque me pareció sumamente importante, y pues quería hacerte como una pregunta en relación como que tú dices, como que es importante entregarle este tipo de literatura a los niños. Es importante no esconderle estos temas que a veces como que hemos hablado y decimos, es que a veces nos hacemos autocensura porque nos da miedo presentarle estos temas a los niños, y pues a mí me gustaría como un consejo tuyo de que tú qué crees que se debe tener en cuenta para que un mediador de lectura presente El Sol de los Venados a los niños en un momento de lectura. Entonces, ¿qué consejo nos darías para presentarles este libro a los niños? Yo soy muy mala para dar consejos. Pues me parece terrible cuando me piden un consejo. Pues yo no sé, yo pienso que todo eso tiene que ser con mucha naturalidad, sin dramatizar, porque yo pienso que El Sol de los Venados es un libro que tiene muchas cosas tristes, pero también muchas cosas alegres y chistosas. Pero que no es melodramático tampoco. Entonces, yo pienso que ser muy tranquilo y muy natural, y hay algo que yo siempre pienso, y es que hay que dejar que los niños se expresen. No, ¿qué piensas tú de tal cosa? No, ellos van a decir, no. Hay situaciones que, por ejemplo, yo pienso que cuando uno lee a un niño muy pequeño, a veces yo quisiera que lo dejaran, que no le explicaran, que lo dejaran. Yo lo digo porque yo a los 7 años leía a Andersen y yo no entendía la mayoría de las cosas que Andersen contaba, pero yo lloraba. Él me hacía llorar y yo no sabía por qué. Eso lo comprendí siendo adulta, mucho más tarde. Pero eso no quiere decir que no me haya conmovido, que no me haya llegado, a pesar de todas las frases que no entendía, de las palabras que no entendía. Entonces, a veces yo pienso que es mejor dejar a los niños que se expresen. Si ellos preguntan, ok, se les explica, se les dice, pero a veces uno los deja con la emoción. Alguien decía que nosotros no somos seres de razón, somos seres de emoción. No es la razón la que domina la vida, es la emoción, para bien o para mal, no lo sé, pero la emoción para mí es muy importante. Pero mira, ahorita sí, ahorita hablo con Héctor. Muchas gracias. De nada, con gusto. Gracias, María Angélica. Bueno, ahora sigo yo. Yo quiero resaltar un personaje que, al igual que a Lady, a mí me conmovió muchísimo en las dos obras, y es la abuela.
la abuela para mí tiene una fuerza impresionante y me recordó mucho a mi abuela. Entonces, hay en la otra cara del sol algo que yo intuyo y es un posicionamiento de la mujer. Se ve en Hannah, se ve en Tata, se ve en Fanny, en la mamá de Ismael, y creo que hay una apuesta por poner en cuestión asuntos que tienen que ver con la forma como se ve a la mujer en una cultura machista. Eso por un lado. Pero la abuela, es que Gloria, esta mañana más de una vez me reí con tu libro y también lloré con mi libro. Y quiero compartirte y compartirle a los asistentes algo que escribí acerca de mi abuela. Porque hay una frase tuya que relacioné mucho con la frase final de mi escrito. Entonces, yo hice la maestría en escrituras creativas y hice una novela. Y la novela se llama El peso del silencio. Por supuesto, es una ópera prima, muy incipiente, pero quiero compartirles este pedacito. Vengo hablando de los abuelos y digo, ¿cómo podían ser tan distintos? Él solo señales, ella solo evidencias. Siempre me pregunté por qué la presencia de la mujer con la que yo pasaba la mayor parte del tiempo podía causarme tanto temor y tanta alegría a la vez. Su interior era todo un misterio. Parecía conformado por un caleidoscopio de sentires que cambiaba de un momento a otro. Así como en un instante se sumergía en la más tremenda hilaridad, al siguiente podía estar presa de la rabia y el desasosiego. Su humor siempre parecía salvarla de su propia tristeza. Mi abuela había encontrado en el trabajo una manera de hacerse un lugar en el mundo distinto al de ser madre y esposa. No sé a partir de qué momento decidió tomar la rienda de su vida para ponerle límites al dolor, a ese dolor que acarrea el haberse casado a los 14 años para parir 14 hijos, de los cuales la mitad se le murió en los afanes de la vida. Desde muy pequeña comprendí que para esa mujer turbulenta y suave, vivir era lo más importante, pero también entendí que en medio de la vitalidad irrefrenable siempre habita con indecible fuerza la muerte. No gratuitamente, era partera y bruja. Lo que más admiré de ella era su oficio. Varias veces la escuché dictarles a sus pacientes la lista de medicamentos y objetos que debían preparar para el parto. Una sábana blanca, media libra de algodón, 2 paqueticos de licopodio, una inyección de ergotrate y una cinta umbilical, entre otros elementos, conformaban el equipo para traer nuevas vidas al mundo. Salía de su casa con su maletín negro a la hora que la llamara la vida y volvía, casi siempre, con la alegría de tener en su haber un nuevo ahijado. Lo que más temí de ella fue su oficio. No entendía aquello de altares y tabacos. No comprendía sus rezos con hierbas dulces y amargas. Desataba el humo que invadía la casa con el olor a iglesia cuando le daba por limpiar las presencias malignas con saumerio de palo santo. Y siempre me pregunté cómo hacía para convencer a sus clientas de que con toda esa parafernalia de yerbatera y bruja podía retener a su lado a sus huidizos amores. Mi abuela, la que hablaba con plantas, consentía sin medida a perros, gatos y canarios, la que tenía la fuerza para hacer florecer un rosal en medio de la más seca aridez, podía, con la furia de su palabra, crear una tempestad profunda y oscura, pero también podía reparar el más intenso dolor. Esa fue la... Muy lindo, muy lindo. Es verdad que hay una semejanza. Cuando hablabas de las mujeres que hay en mis libros, son los demás que me han hecho caer en cuenta de eso. O sea, yo nunca me he propuesto, voy a poner a esta mujer que es fuerte, no. Yo pienso que en mi infancia la mujer más fuerte para mí era mi abuela y también mi mamá. Mi abuela, hace poco hablando con mis primos en las reuniones familiares, entre otras cosas, yo sé que han oído mucho ruido aquí en mi casa, pero es que en este momento somos muchas, ni siquiera muchos, muchas. Entonces es difícil que haya un absoluto silencio.
Y mis primos, que son unos payasos terribles, unos chistosos que tienen una chispa impresionante, hablaban de la abuela y del vocabulario de la abuela, porque era una cosa tenaz y que no tenía miedo de decir lo que pensaba y de decirle a sus yernos unas cuantas verdades, porque para ella nadie había digno de sus hijas, ¿no? Ningún hombre. Pero es verdad que, por ejemplo, sí, la mamá de Ismael, que escribe, la señora, la vecina a la que nadie saluda porque vive con un hombre sin casarse y tiene hijos y todo el mundo la discrimina. La abuela no, porque a la abuela el que dirán le importaba un pepino. Y bueno, esa fuerza de esas mujeres que hacen vivir a sus hijos, que se pelean por sus hijos, así tengan que, mejor dicho, pasar las noches en vela, hacer lo que sea para alimentar a sus hijos, para sacarlos adelante. Es ahí donde uno se da cuenta que las mujeres, yo no digo, hay mujeres que son terribles, o sí, que son también malas madres, que son lo que sea, pero es verdad que hay una fuerza en las mujeres increíble y todas las mujeres que han tenido hijos solas. Uno ve siempre una mujer, las mujeres que sacan adelante a sus hijos, muy rara vez un hombre que saca adelante a sus hijos. Los hombres, no digo todos, pero muchos se van. Muchos se van. O cuando hay un niño minusválido, pues salen espantados y es la mujer la que afronta todo. Pero yo nunca lo he hecho porque como yo tengo esa manera de escribir que me encanta y que voy construyendo en cada línea, en cada renglón, pues la gente va apareciendo. Y entonces, ahora que vivimos la época de Me Too, es verdad que estos años han sido muy, muy cruciales en el mundo, porque es la palabra de la mujer que se libera. Es que nos han enseñado cosas horribles, por ejemplo, sobre las brujas. A las mujeres las quemaban, no porque fueran brujas, las quemaban porque eran inteligentes, porque se atrevían a hablar. Esos cuentos de que eran brujas se los inventaron los hombres para deshacerse de las mujeres. Bueno, los hombres que están ahí me van a fusilar, pero así es, la historia es así. Muchas gracias, Gloria. Sigue José Ignacio, luego Brandon, luego Sofía. Hola, Gloria Cecilia. Hola. Para nada. Sino se comprende exactamente, digamos, lo que quieres decir, el marco en el que lo planteas, no es un tema de sexismo ni nada de ese tipo de cosas, ahí es un asunto histórico allí que está señalando, y desde luego que la presencia también, me parece muy interesante eso, ¿no? Que no es algo como consciente, digámoslo así, intencional, ¿sí? En tu escritura, pero emerge desde luego la figura de la mujer y de las mujeres allí. Eso también, digamos, es como una de las inmensas posibilidades, como lo intergeneracional, digamos, que vas planteando allí en el texto. Yo, Gloria Cecilia, te agradezco mucho, digamos, este libro. A mí realmente, como lo señala la mamá de Hannah, es un crecimiento. O sea, digamos, uno siente realmente una posibilidad de crecer, ¿sí? A medida que uno va entrando en esta obra, a medida que uno la va leyendo, la va viviendo, porque es un vivir, digamos, en todo el sentido de la palabra, un vivir, un sentir, un pensar, digamos, allí. Pero, Gloria Cecilia, a mí me gustaría mucho hacerte una pregunta, ¿sí? Ya, digamos, hay como varias alusiones al respecto, pero evidentemente hay una relación muy fuerte, digamos, del libro con las posibilidades de contar, con las narrativas, con las historias, ¿sí? Pues digamos, está todo el tema de los juegos orales, de la tradición, digamos, en la narración oral, las historias de brujas, ¿sí? El momento donde todos salen buscando esa bruja detrás de los árboles y se dan cuenta que están allí, todos se asustan. Esas historias, digamos, la patasola, la llorona, que la abuela contaba, digamos, esas historias, las referencias a los libros infantiles,
Andersen, Los Miserables de Víctor Hugo, bueno, Aladino, Hansel y Gretel, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas también se señala allí. Las novelas de radio, de la mamá que escucha esas novelas y que están allí. La relación con Ismael, que es un poeta, ¿sí? Que están hablando sobre la escritura, sobre la poesía, y Hannah, una chica tan sensible también con la literatura, la metáfora del libro, ¿sí? Que es el sol de los venados. Ya Carol hacía una referencia allí tan linda, pero es una metáfora, es un recurso metafórico del ocaso. Se va el día y llega la noche, está la muerte, Hannah entra a la noche de la muerte de alguna manera y queda allí, ¿no? ¿Sí? Eh, pero también es una cosa bellamente escrito, ¿no? ¿Sí? Conecta a Hannah con su madre, es la frase que deja, es la frase que la madre de Hannah deja, digamos, allí una huella perenne, digamos, con esa frase, esa construcción desde lo simbólico, desde lo biográfico. Pero bueno, son muchas cosas. Quisiera como preguntarte esa relación con las narrativas, con las historias, con las narraciones que están allí puestas. ¿Tú cómo lo viviste desde ti y también cómo usas eso como recurso en tu obra? Mira, yo siempre me acuerdo de un libro que estaba en mi cartilla de lectura, de un poema que estaba en mi cartilla de lectura, que hablaba de una niña que ella y su amigo, el niño, era un par de niños que imaginaban cosas, y ella decía que si él se iba para la guerra, no, él le decía que ella era una reina, y ella le decía que si él se iba para la guerra, ya no quería ser una reina, que ella quería ser una enfermera para curarlo. Y yo creo que esos poemas que yo leía en mi cartilla de lectura fueron ya el inicio seguramente de lo que yo iba a hacer, porque para mí, cuando yo leía ese poema, yo me imaginaba todo, yo lo veía todo. O sea, yo veía la historia. O sea, que la historia, yo pienso que está en nosotros desde casi antes de nacer. Más ahora, cuando hemos aprendido tanto sobre lo que es la vida intrauterina y que los niños oyen, que los niños distinguen la voz de la madre. Y porque cuando nacemos también venimos a escribir una historia. Mircea Eliade decía que el hombre no puede vivir sin historia porque es vivir sin imaginación. Y las historias como sean, como las historias que oía mi abuela en el radio, las telenovelas. Y claro, más cuando todo el mundo no tenía televisión, pues uno tenía que imaginar las historias. Y nosotros, cuando éramos niños, estábamos muy inmersos en la tradición oral por los abuelos. Mi abuelo, como yo lo digo en el libro, él se había encontrado con la pata sola y con el silbón y con todo el mundo, y él los había enfrentado. Y claro, nosotros le creíamos a pie juntillas. Eso era verdad. Y eso nos fascinaba y nos asustaba, nos aterrorizaba. Entonces porque yo pienso que eso de que en el principio era el verbo, yo pienso que es una verdad, la palabra. Nosotros somos seres de palabra, lo que nos diferencia del mundo animal. Y es a través de la palabra que existimos. Lo primero que nos dan al nacer es un nombre. Y ese nombre de esa niña, Gloria Cecilia, pues ella empieza con su propia historia. O sea que en el mundo todo es historia, que sea historia universal, historia de la historia histórica, la memoria histórica y todo eso, es muy importante. Entonces, contar es una maravilla. Y a los niños, si tienen niños pequeños y cuando uno les va a contar un cuento yo conté hace poco y aunque sea los adultos,
Cuando uno conoce a una persona, le pregunta de dónde viene, qué estudió, bueno, qué le gusta. Queremos saber, queremos que nos cuente. Todo es contar. Entonces, cuando yo fui muchos años profesora en los colegios en Francia, profesora de español, y en los últimos años en el último año de bachillerato, mucho, que me encantaba con los grandes. Y una vez que estaban todos alborotados, yo dije, bueno, cállense que voy a contar algo. Y hay uno que se para, cállense, cállense, que va a contar una historia, va a contar una historia. Y silencio total. Y claro, ellos también quieren saber quién es el profesor, quién es el compañero, ustedes conmigo, quién es esa escritora, qué nos puede contar. O sea que es la vida, es la vida. Muchas gracias. Ven aquí, nos sentamos las dos. Sí, Brandon, Sofía y Lady, nos quedan 15 minutos más o menos, entonces condensadito para que logremos aprovechar al máximo esta última parte del café literario. Brandon, por favor. Gracias, profe. Bueno, buenas noches a todos. Gloria, muchas gracias, bueno, por estar acá. Realmente tenías solo dos preguntas. Una es, en relación a la censura de los adultos hacia los niños, ¿crees que tu obra refleja un desencuentro entre la palabra que se comparte y la palabra silenciada? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, ¿qué importancia tiene para ti lo poético? Si hay autores de poesía que has leído y que han influido en la construcción de tus obras. Y bueno, esto último, pensando en algo que decía Octavio Paz, y es que la poesía, o el poema más bien, nos deja volver al silencio, y siento que tu obra quizás nos puede dejar allí en esa grieta de nosotros mismos. Entonces era eso. No entendí mucho lo primero que me preguntaste. Lo primero que te preguntaba era, bueno, claro, es que acá me faltó explicar un poco a qué me refería. Sí, tienes toda la razón. La palabra que se comparte en el sentido de que efectivamente, pues, o como yo lo veo desde tu obra y lo que pude como, no sé, reconocer allí como la palabra que se comparte desde el abuelo, por ejemplo, ese abuelo que cuenta historias, que es alguien que comparte la palabra, y la palabra silenciada en relación más bien a la censura. Por ejemplo, cuando hablaban de, bueno, como lo que no se habla, ¿no? Como de esto, pues no vamos a decirte esto porque pues solamente los adultos. Exacto. Sí, entonces. Bueno, yo son cosas muy diferentes, porque el contar cuentos, leyendas, mitos, es una cosa que enriquece. Eso lo ha hecho el hombre desde la noche de los tiempos. Pero lo demás, la palabra silenciada por los demás, es el problema de esos demás. Yo recuerdo hace muchos años, muy jovencita, yo fui profesora en un colegio acá, y yo puse a mis alumnas a leer 100 años de soledad. Y yo me acuerdo que la madre superiora me llamó y me dijo que ya no estaba de acuerdo. Y yo le dije que yo sí, y que yo no veía ningún problema. Sí, pero que esto y que el otro. Le dije, no, yo lo siento, pero
tenemos que dejar todas esas tonterías, todas esas hipocresías, porque ya el vocabulario es en años de soledad y no sé qué, unas cosas tan tontas que en Francia, en una época, hubo una alcaldesa de extrema derecha que sacó de las bibliotecas del pueblo una cantidad de obras, pero era una cosa atroz. Eso fue un escándalo. Había un libro que yo creo que se conoce aquí porque creo que lo vi en Espantapájaros, que se llama Fanfan y no sé si Janet, que son dos conejitos y que hablan, yo creo que del Holocausto. Flonflón y Musina. ¿Cómo? Flonflón y Musina. Eso. Y ese libro pues lo sacaron y así por el estilo, pero eso lo hemos visto en muchos países, en muchas culturas, las pilas de libros quemados. Bueno, en cuanto a la poesía, que tú dices es la palabra silenciada, y es verdad, yo pienso que uno está más con uno mismo cuando lee poesía. O sea, la poesía es algo, es casi como cuando uno oye música clásica. Es un momento de silencio, es un momento de silencio pero es un silencio diferente, porque es un silencio como un silencio del alma, ¿no? Un silencio del corazón que lo lleva a uno pues a reflexionar, que lo emociona simplemente, pero que en esa emoción hay muchas cosas dentro. Yo no sé si respondí a tu pregunta. Gracias. Sí, respondiste, muchas gracias. Gracias. Sandra Ginette, se te prendió la cámara. Vamos a seguir con la intervención de Sofía Galeano. ¿De quién? Sofía Galeano, se han levantado un montón de manitas. Ok. Hola, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por este espacio, a su merced y a todos los que hacemos parte de este café. Pues a la hora de acercarme a la obra, pues quedé completamente fascinada con el trabajo. De hecho, fue mi inspiración también para escribir algo en lo cual estaba muy atascada en una clase de mi universidad. Y también, bueno, algo que a mí me gustó mucho, que me llamó muchísimo la atención, fue como esta relación que hay entre Hannah e Ismael y cómo, o sea, me preguntaba más cómo hacia cómo se construye ese personaje, Ismael, ¿no? El amigo con el cual hablan, con el cual se preguntan cosas y al que acude Hannah también como buscando respuesta a esas interrogantes que los adultos jamás van a responder, ¿no? Pues. Yo pienso que cuando Hannah era niña, o cuando yo era niña, no encontraba a nadie, no encontraba un interlocutor. Mis amigas, porque uno era más amigo de niñas, o sea, las amigas eran niñas, y los niños estaban con los niños, las niñas con las niñas. Además eso de que las escuelas no eran mixtas. Entonces, había mucha soledad, porque aunque uno sea niño, pues quiere encontrar a alguien casi que sea como su igual o mejor que tú. Y ella no lo tuvo. Por eso nació Ismael, y tenía que ser, no sé, un chico, no otra niña. Entonces, es muy curioso que en Calarcá todo el mundo
los muchachos o los hombres de mi edad se disputaban a Ismael. ¿Quién era Ismael? Y pues no, Ismael es alguien de mi corazón solamente. Y claro, Hannah necesitaba, cuando yo digo Hannah necesitaba, yo no lo pensé, era simplemente, eso se fue dando. Ella necesitaba a alguien que supiera más que ella, alguien que, como dices tú, que le pudiera responder, que la escuchara, que la entendiera. Y bueno, fue Ismael. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Sofía. Lady Liliana Carolina y Laura Valentina. Yo otra vez, pero más que una pregunta, después de escuchar a la profe Sandra este escrito tan bonito y pues claro, de todo este texto que nos regalas, hago parte de un semillero artístico. Nosotros co-creamos canciones con los niños y de esa creación salió una canción que se llama Bruja y es todo lo que relata la profesora en ese texto, ese poder que tienen las mujeres, esa fuerza, y es cambiarle ese sentido a esa palabra bruja. Es nuestro hit en el semillero, todos los niños adoran cantar esta canción, y bueno, se la recomiendo más que una pregunta, era una recomendación musical para todos. El coro dice, pero sí, pero ¿dónde la encuentra uno? En YouTube escriben Bruja, Semillero Artístico Vuelo. Es maravillosa, de verdad. Bueno. No es porque yo sea profesora de allá, sino que es una canción que tiene mucha fuerza y mucho poder ancestral y femenino. Ok. Qué lindo. Voy a decir el coro nomás, dice, porque soy una bruja buena, porque doy pociones que curan penas, porque soy una alquimista inteligente, y aunque digan que estoy demente, siempre ayudo a la gente. Cuando la escuchan, por favor, todos sus comentarios, compártanla, disfrútanla. Y eso era todo. Un abrazo gigante. Gracias, Lady. Gracias. Gracias. Gracias por hacernos hoy ricos, nosotros los pobres, venir aquí. Nada de pobres. Con tu palabra. Muchas gracias. A ti. Liliana Carolina, Laura Valentina, ay Dios mío, Mercedes del Tránsito y Cindy Joana, todo el mundo quiere hablar contigo. Liliana Carolina, por favor. Bueno, a todos buenas tardes, a Gloria Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por regalarnos esa obra tan hermosa. Creo que quería hacerte una pregunta acerca de Ismael también, entonces me han ganado el comentario porque quería saber también por esa presencia, no sé, por esa presencia de la amistad en la infancia, qué significaba para ti un poco. Pero ahora también me animo con un comentario y era que siento que el tono de la obra es muy profundo y logra conectarnos a todos en esa sensibilidad y en esas emociones que compartimos como humanos, que nos hacen humanos al final, el dolor y muchas otras cosas, pero siento que también hay un tono en tu obra que rescato y que a mí me ha permitido en algunos momentos el respiro, y es un tono también, no sé, como un poco gracioso en algunos momentos. Recuerdo mucho una parte donde dices como que esa medalla era más bien un premio al miedo o a la bobería, ¿no? Porque referente a la medalla que ganaste, yo lo sentía como, es profundo lo que estás diciendo, pero también a la vez es un tono alegre que también rescata ese lugar de la infancia, como una infancia graciosa, alegre, y un tono que realmente para mí también es un respiro dentro de la obra en muchos momentos de la lectura. Entonces, pues bueno, quería rescatar eso y hacer como ese comentario y agradecerte por la presencia en este café literario y a todos. Muchas gracias. Okay, gracias a ti también. Muchas gracias, Liliana. Cortito, por favor, Laura, porque no queremos abusar del tiempo de Gloria. Por favor, cortito, Laura, Cindy y así
voy a dar la palabra. Vale, buenas tardes, Cecilia, y a todos los presentes. Hola. Hola. Bueno, para mí también es un gusto conocerte y coexistir aquí en este espacio. Yo solo pues quiero rescatar dos cositas que identifiqué en la lectura y rescatarlas, destacarlas de tu escritura, y para ello voy a empezar con esta lectura de este pequeño fragmento. Es de Antonio Orlando Rodríguez, de una conferencia que hizo en las memorias del Cuarto Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, y se titula La importancia de mirar hacia atrás. Y creo que eso define totalmente tu obra. Y dice: en nuestros países existe una frase que repetimos mucho y por disímiles motivos: para atrás ni para tomar impulso. Es una invitación a avanzar con la mirada puesta hacia adelante, a no regazarnos o distraernos deteniéndonos en lo que ya dejamos atrás. Creo que para quienes nos interesamos en los libros infantiles y juveniles, convendría modificar esa frase y transformarla en un atrás para tomar impulso. Entonces, bueno, esa es la cita que quería destacar, porque cuando la leí yo dije, esa es la frase que describe muy bien la cualidad que tiene tu escritura, y como dice él, es como la forma de mantenerse conectado con su propio patrimonio, ese patrimonio que tú develas con tu pasado, con tu familia. Y nada, no, solo agradecerte por tu presencia. Gracias. Gracias a ti, yo conozco muy bien a Antonio Orlando, perdón. Y bueno, sí, muy lindo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura Valentina, y sigue Cindy Joana Quintero. Bueno, Gloria Cecilia, creo que quedan ya muy pocas cosas por decir porque las hemos abordado todas. Pero quiero contarte que cuando empezamos a leer hace 8 días El Sol de los Venados, vinimos con una ilusión y un poco para mostrarle a Hannah que sí hay autores con los que podemos hablar, que no todos los autores, como ella decía, los libros están muertos, y cuando Sandra nos anunciaba que Gloria Cecilia Díaz venía, decía, vamos a hablar con un autor vivo, porque justamente teníamos muy presente a esa Hannah, y creo que nos ha hecho muy feliz esa generosidad y esa posibilidad de poder compartir contigo estas impresiones, estos análisis, estos sentires. Queríamos contarte que con tu lectura nos arrancaste muchos suspiros, muchas sonrisas, quedamos en suspenso, y creo que ese suspenso se concreta hoy con ese regalo que nos diste de escuchar de tu propia voz esos dos últimos capítulos tan significativos, pero que creo que lograron conectarnos contigo de una manera muy afectiva, calurosa. Y ese es el regalo que nos hace tus libros, ese es el regalo que nos da la literatura, y es poder conectarnos desde lo humano. Y pues allí claramente está tu voz interpelándonos a todos y diciéndonos de alguna manera cuando va cerrando ese capítulo: mi madre está porque lo inunda todo, está en lo que recordamos, está en las cosas que vio, en los objetos que nos regaló, y por lo tanto decirte también que tú ya estás en este semillero en nuestro corazón por esa generosidad, que lo inundas todo también, vienes inundando con tu voz, con ese tono, pero también con ese respeto por los lectores y por los niños que vienes trayéndonos. Entonces, creo que cuando uno tiene un autor vivo y la posibilidad de decirle algo, creo que uno no debe guardarse nada, y ese es el espíritu de nuestro café literario también, de poder decirte lo agradecidos que estamos contigo, el inmenso regalo que nos has dado, y por supuesto que ojalá tengamos la posibilidad de volver a conversar contigo como nos lo anunciaste luego de leer La otra cara del sol, y por supuesto también de Eleador, que como lo mencionaba Nisa al principio, es la obra que te trae de vuelta de regalo. Entonces, agradecer infinitamente y manifestarte ese cariño, y ya como haces parte del corazón de este semillero, y que seguro es una conversación que no vamos a olvidar en mucho tiempo. Y entonces tú me vas a hacer llorar a mí.
No, yo estoy muy contenta de haberlos encontrado y sí, me da algo acá de que no nos hayamos podido ver de verdad, sino a través del computador, pero ya es una manera de empezar, ¿ves? Sí. Y bueno, yo pienso que, yo no sé si es generosidad, pero a mí me parece que si yo escribo, pues lo más lógico es hablar de mis libros con la gente que los quiere, sí, que los difunde. Para mí eso es importante y bueno, ha sido muy linda esta avenida Colombia, muy linda, realmente. Pues nos alegra mucho, Gloria, que hayas estado con nosotros, que tengas esa percepción de tu visita a tu país, que te quieres sin lugar a dudas. Vamos a seguir leyéndote en el Café Literario. Y insisto, tenemos que hacer el duelo con Hannah, con el papá de Hannah, saber cómo ella creció, pasó de niña a joven, qué sucede en esa relación tan linda con Ismael. Yo estoy así, los papelitos dan cuenta de todo, de lo que me gustó y me gusta todo, y entonces es un libro precioso. Yo quiero proponer algo, porque tú me dijiste que nos viéramos el 11 la universidad va a estar cerrada, pero sí quiero proponer para aquellos que tenemos nuestros libros, que nos encontremos contigo de pronto en un café hermoso, nos tomemos un café y nos firmes los libros. ¿Hay esa posibilidad? Bueno, eso te lo tendría que decir yo. El lunes es 12, es el lunes 12, o sea, ¿me contactas tú? Sí, señora. Ese lunes para ver si me mandas un correo